Y ahora el editorial con Laxer Tuesta. Hay por lo general varias cosas que abordamos o que comentamos aquí en el programa a tono de preocupación y en algunos casos a tono de alta sospecha, que quisiéramos no se materialicen, en los que quisiéramos, por cierto, equivocarnos, en los que quisiéramos haber exagerado y que el tiempo ni los hechos nos dan la razón. Nos hubiera gustado que estos más bien vayan en el sentido contrario, nos contrario. Pero lamentablemente veníamos ya diciendo aquí en este espacio hace un buen tiempo que no olía bien, no se venía de la mejor manera esta fórmula que se había establecido para elegir a los nuevos miembros o integrantes del Tribunal Constitucional. Y nosotros decíamos eso no solamente porque era evidente que los intereses que han buscado privilegiar a determinados grupos en el Parlamento apuntaban a cooptar esta institución, sino porque eligieron dentro de sus propios grupos, sobre todo en algunas bancadas, a los que más claramente expresaban esa mala voluntad de cooptar, de manejar, de hacerlo actuar de acuerdo a sus intereses y a la medida de lo que estos quieran, por supuesto. Y eso es lo que ha sucedido. Ya al comienzo se empezaron a notar ese tipo de actos angurrientos, ¿no? Que por fuera del sentido común, pero sobre todo con ese ánimo clarísimo de llegar a como dé lugar a tener acceso a través de gente amigable para sus intereses que van a poner de todas maneras, pues empezaron a generar debajo de la mesa correlación con que comparten lamentablemente ese mismo comportamiento. Nuevas y antiguas agrupaciones, comillas, políticas, no partidos, agrupaciones o grupos políticos que han estado en eso ya hace un buen tiempo. ¿Cuál es el sentido de tomar o qué tiene el Tribunal Constitucional que lo haga apetecible para el sector? Es la última palabra en un montón de temas. Barbaridad que salga el Congreso, llega al Tribunal Constitucional, decide sacar un reglamento constitucional. Cierran el Congreso, el Tribunal Constitucional decide si es que se hizo en el marco de lo que dice la Carta Magna o no. Hay un dirimendo por pagar o no impuestos de parte de malos empresarios que han querido hacerla del perro muerto. ¿Quién es el que decide? El Tribunal Constitucional. Una universidad estafadora pasa por un amparo, no lo gana, llega al Tribunal Constitucional y ahí tiene gente allegada, le va a dar la razón y se traen abajo todas las reformas. Es decir, un montón de cosas que pueden terminar beneficiando esos intereses sin tener la razón, podrían encontrar en el Tribunal Constitucional el espacio de impunidad que han venido hasta ahora desde la política y otros ámbitos buscando, empujando y tratando de conseguir. Por eso es que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional se tiene que elegir en el Congreso, así está expresado claramente en la Constitución y es función y es atribución del Congreso hacerlo, no puede hacerlo como les da la gana, en base a lo que a ellos se les ocurre. Hay ya estándares internacionales que se utilizan o se tienen en cuenta para hacer una elección. Pero aquí lo que se ha hecho es disminuir varios de ellos y no tomar en cuenta algunos otros para hacerlo al caballazo. Y la manera como se ha aprobado el reglamento, porque primero la comisión se conforma, luego empiezan a discutir, luego plantean la manera como van a trabajar y qué criterios van a utilizar, luego hacen su reglamento y luego se pone esto a discusión de quienes conocen de estos temas en la sociedad civil y en el propio Estado para que puedan contribuir con su experiencia y su punto de vista y sus ajustes al reglamento. Y luego de una deliberación que debería haber sido robusta, grande, amplia, con tiempo, se aprueba el reglamento y, por cierto, se empieza a desarrollar el proceso. Pero esta última parte, sobre todo, no ha pasado en esos términos. Al final lo terminaron aprobando ayer al caballazo y han sido las agrupaciones políticas la mayoría interesadas en cooptar el Tribunal Constitucional y un par de bancadas más o menos desavisadas en estos temas, las que finalmente han terminado aprobando. Se han opuesto el Frente Amplio y el Partido Morado, que desde el comienzo han planteado sus dudas, no solo por cómo se hacían las cosas, sino por quiénes la estaban haciendo. Porque si tú tienes al señor, y esto lo he dicho ya en otro momento, al señor Luna Morales, que es sin lugar a duda el alfil de su padre, que es el señor Luna Gálvez,
que a su vez es una persona que está sindicada, señalada y está siendo investigada porque tuvo todo el tiempo y en alguna medida lo consiguió el interés de tomar el control, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ahora va por el Tribunal Constitucional, ¿no? Eso es lo que el señor Luna Morales ha venido expresando por encargo de su padre y seguramente para beneficiar a otros que como él están en una situación bastante apremiante en materia de, diría yo, investigaciones por delitos graves. Y por cierto, también está el señor Vega Antonio, que es, ya saben ustedes, el que se terminó apoderando de Unión por el Perú y lo ha negociado, ha entrado a un 3x1, una oferta de rebaja increíble, a una oferta de un cierre de puertas, ¿no? Con la franquicia de Unión por el Perú y se la ha vendido en el camino, se la ha ofertado en el camino, se la ha entregado en el camino o se la ha puesto a disposición en el camino a quien seguramente desde su razonamiento y comportamiento personal y político, pues le ha dado lo que él ha considerado es conveniente para él. La última fue ponerlo en la lista para entrar al Congreso y ahí entró de la mano de Antauro Humala, 2020. El año 95 fundó esta agrupación política el señor Javier Pérez de Cuellar, para que ustedes vean lo que ha terminado siendo el manejo de esta, comillas, agrupación política. Entonces, con esa gente ahí, pues había que dudar desde el comienzo y lamentablemente nos hemos equivocado. ¿Qué cosa es lo que ha pasado ayer? Han aprobado al caballero este reglamento. Voy a ponerle algunos ejemplos para que se den cuenta usted cuál es la tabla de valores que tienen en el Congreso de la República. Porque no es amigo y amiga que muy amablemente nos sigue todas las mañanas la escala que usted seguramente en su vida personal, en su familia, en su desempeño profesional o en el ámbito ahí donde cotidianamente se desarrolle, es la que trata de hacer prevalecer, que está marcada por la honestidad, la decencia, la ética, el bien común, la solidaridad, el preocuparse por el país. No, no, esa es una tabla que funciona para las personas que no están necesariamente en el Congreso. Y en el Congreso más bien son otras las dimensiones o las mediciones que se hacen o la escala que buscan hacer prevalecer en su comportamiento, porque nada de esto que yo les he mencionado en algunos casos en el Congreso, lamentablemente me da la impresión que pueden terminar siendo la mayoría, aplica, no existe. Por ahí no va el interés de estas agrupaciones políticas. ¿Qué cosa es lo que, por ejemplo, se ha discutido y no se ha querido cambiar? Van a ahora, en el reglamento así está aprobado y lo han aprobado entre gallos y medianoche, como se dice, tarde ayer en la noche. ¿Qué cosa es lo que incorpora? Que ahora el CV, el currículum vitae, ¿no? Va a pesar cuando convoquen a quienes van a participar en este concurso 75%. 75%. En un país donde, la verdad, hemos tenido ya varios ejemplos de gente que tiene un currículum bastante robusto, en buena medida, en algunos casos, pues con muchas publicaciones, muchos doctorados, mucha docencia que se hace en establecimientos de penosa reputación y claramente que no significan, no deberían significar en un mundo un poquito más racional algo significativo y por supuesto terminan dándole puntaje por esto. Publican libros como gancha, un montón, muchos de ellos por encargo, contratan a alguien que les escriba, al final ponen su firma o se van a Zángaro, en fin, publican y publican, hacen cosas. Todo eso lo valida. Ojalá que el CV valiera si es que estamos hablando de gente que con honestidad intelectual y con esfuerzo investigativo ha desarrollado pues aportes significativos al derecho. No, pero aquí de lo que se trata es de publicar. Ejemplo muy concreto de lo que podría suceder ahora. El señor Inostroza Pariachi, a quien se le acusa de ser el cabecilla de los Cuellos Blancos del Puerto, tenía 100 puntos en currículo cuando lo evaluaba el Consejo Nacional de la Magistratura de los Hermanitos. 100 puntos en currículo total. Publicaba, escribía, honoris causa en un montón de universidades, lo aplaudían, daba charlas, en fin. Es una garantía de que no iba a desarrollar un comportamiento como el que todos hemos apreciado a través de los audios que seguramente usted con diligencia ha escuchado. No, porque evidentemente
se disfrazaba de eso para hacer lo otro. Ese mismo sujeto es el que ofertaba una sentencia a un violador de una menor diciendo si quería que le dejaran la pena o que lo absolviera. Entonces, llenarse de papelería para tratar de justificar un buen comportamiento no es una cosa que se debería priorizar. No digo que no tenga importancia, que por supuesto tiene que tener un espacio para eso, pero eso no te garantiza absolutamente nada, como puedo apreciar. En el propio Consejo de la Magistratura, defenestrado, cuyos tristemente célebres o conocidos integrantes hoy día están severamente cuestionados, ya no solo digo moral, lógicamente, sino también en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, publicaban un montón de libros. Y de hecho, quien pagaba por la publicación de esos libros que ni siquiera se conocieron y que no sirven para absolutamente nada importante, porque nadie los cita, nadie los recomienda, nadie los debate, nadie los usa en ningún lugar, salvo en Teresú, ¿no es cierto? Le pagaba a esta universidad cientos de miles de soles para producirlos al señor Guido Águila, al señor Noguera. Entonces, con esos libros que le pagaba el señor Luna Gálvez para que hicieran, supuestamente, aportando al derecho su conocimiento en esta materia, pues hoy día se está investigando que puede haber sido un pago por adelantado para tener el control de los demás de la magistratura. Entonces, eso ahora va a pesar 75% en la valoración que van a hacer en esta comisión para que ingresen supuestamente los mejores. ¿Van a entrar los mejores? No, porque de pronto hay mucha gente que no tiene tanta alaraca de hacer tantas cosas que otros sí por encargo pueden hacer, pero que es una persona que tiene una actitud y una solvencia que son fundamentales, porque eso es lo principal cuando uno administra justicia. El derecho es fundamental y tiene que saberlo, conocerlo, adentrarse, por cierto, en esto, pero tiene que ser una persona de bien, una persona correcta, una persona decente, una persona que no haya avalado ninguna dictadura, que no haya validado ningún atropello a los derechos humanos, que no haya participado en alcahuetear la corrupción, que haya luchado contra la impunidad, que tenga, en fin. Y eso, si bien es cierto, escasea, pero hay, pero ahora no va a pasar por este filtro que ha hecho esta comisión con esa valoración, 75%. Pero dentro de esos 75%, para que vean lo poco que les importa lo principal, entre 2 y 12 puntos es lo que se considera razonable para lo que debería ser fundamental, que es solvencia e integridad moral. Entonces, la solvencia y la integridad solo tienen dentro de esos 75 puntos como máximo 12. Es decir, un poquito más del, digamos, 10% de esa parte en la que se va a valorar la solvencia moral de una persona, cuando eso debería ser lo principal. Y uno tiene o no una trayectoria democrática, uno tiene o no una solvencia moral, uno tiene o no una vida pública que esté marcada por la defensa de los principios y los valores democráticos. Pero eso solo vale 12 puntos dentro de 75. Es decir, lo que está haciendo el Congreso de la República es lo que ellos, como congresistas, tienen en, por supuesto, solvencia moral, integridad, y en algunos casos, coeficiente intelectual, lo quieren aplicar a los que participen de este concurso para llegar a ser miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, para ahora el Congreso de la República, la visión que tienen de lo que debería ser el Tribunal Constitucional es uno que tenga la catadura, el tamaño, no sea un pigmeo en términos de integridad, de solvencia moral, porque lo que les importa es el CV. Y el CV puede llenarse con lo que sea. De hecho, por ejemplo, el señor Ortiz de Ceballos, que finalmente no fue nombrado para el Tribunal Constitucional, si uno le tenía un montón de cosas que había hecho, ¿lo hacía mejor? No, lo que ahí marcaba la pauta de lo que iba a ser el comportamiento del señor era la manera como a patadas lo querían meter al Tribunal Constitucional. Entonces, eso es una perlita de varias otras que más adelante vamos a conversar de los problemas que ha tenido eso que ayer ha sucedido. Al caballazo han terminado generando ya lo que van a ser los lineamientos para elegir no a los mejores, lamentablemente, sino a los que encajen con los intereses de quienes van a votar
para buscar favorecerse ahí. No digo que todos en el Congreso tengan ese mismo interés, pero hay algunos que se dejan llevar las narices porque les han metido el cuento de la autonomía del Congreso, de que se está tratando de cortar sus funciones, de que los cuestionamientos son muy generales y por lo tanto están indebidamente manchando. No, lo que están haciendo es de tontos útiles, porque finalmente terminan bajo ese argumento dándole validez a lo que tramposamente algunos quieren hacer para beneficiar a sus propias agrupaciones políticas. Y eso es lo que ha pasado. Entonces va a ser un tribunal constitucional con un máximo de 12 de 100, ¿no? De integridad moral. Imagínense ustedes, así va a funcionar, no al 100%, sino al 12% de la categoría o de la solvencia moral y trayectoria democrática que debe tener un magistrado o una magistrada que entra al Tribunal Constitucional. Lo ideal hubiera sido, pero ya empezaron el camino, de que o se siga discutiendo esto, porque había muchas cosas más que incorporar, o que finalmente ya se deje para otro Congreso la elección y que este Congreso, que tiene que resolver cosas, que este Congreso también, en lo que este Congreso esté interpelado, para que no se materialice ese tremendo conflicto de intereses, que evidentemente es lo que ha motivado a hacer al caballazo esta elección. Pero vamos a hablar más adelante de esto, ¿no es cierto? En los tiempos y los plazos, pese a que se han cambiado, es evidente que han querido jugar un poquito a disimular algunas cosas, pero no a cambiar lo que es importante, lo que es importante. Eso es lo que ha sucedido el día de ayer, ya por la noche, muy tarde, en el Congreso de la República. Rolando Ruiz, que es congresista de Acción Popular y preside esta comisión, ha dicho y ha dado la información de cuál va a ser la calificación. 75 puntos, 75 puntos el CV y las entrevistas un 25 puntos. Vamos a escuchar qué dijo el congresista Rolando Ruiz. El reglamento determina la tabla de evaluación tanto para el aspecto curricular como para la entrevista personal. En la evaluación curricular se considera 3 aspectos a calificar. 1. Formación académica cuyo puntaje máximo es 20 puntos. 2. Experiencia profesional cuyo puntaje máximo es 35 puntos. 3. La labor de investigación en materia jurídica cuyo puntaje máximo es 20 puntos. Estos 3 aspectos tienen como porcentaje máximo 75 puntos en total. En la entrevista personal, los aspectos a calificar son: 1. Solvencia e idoneidad moral, que puede ser calificada de 1 a 12 puntos. 2. Proyección personal, que puede ser calificada de 1 a 12 puntos. Y 3. Trayectoria personal, que puede ser calificada de 1 a 5 puntos. El máximo puntaje es de 25 puntos. O sea, lo principal, 12 puntos. O sea, el próximo Tribunal Constitucional va a tener 12 puntos de idoneidad moral. 12 puntitos de idoneidad moral. Va a ser el tribunal de los 12 puntos. Y entonces, lo que va a primar no es lo más importante. En cualquier otro lugar donde, por cierto, se privilegien las instituciones y se busque que éstas sean no solo independientes, sino solventes y contrapesen debidamente, donde por lo general y de manera muy frecuente se producen una serie de controversias que llegan a sus fueros para ser resueltas, lo que se necesita es poner personas indiscutibles, intachables, personas con las que usted puede discrepar, no estar de acuerdo, porque tienen una mirada doctrinaria, una mirada política, una mirada ideológica. Puede ser, pero eso es parte de la deliberación que se tiene que producir en el marco de lo que tiene que hacer el tribunal, que tiene 7 integrantes. Pero si uno pone ese tipo de vallas, ¿no es cierto?, de 12% máximo, 12 máximo, el máximo, o sea, de 1 a 12 van a calificar la solvencia moral, la integridad, la ética. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener ahí? Gente que no va a exhibir esa como su principal virtud. Y ese es un problema, porque va a terminar probablemente con solo 12 de 100, estar sometido a la dinámica donde los otros, que algunos no llegan ni a 12 en esa misma materia, van a tratar de cooptar y lo van a conseguir porque van a sentir que les deben el favor y actuar en consecuencia con eso que ha ocurrido para favorecerlos al llegar al Tribunal Constitucional.
¿no? Eso va a pasar. Si es que seguimos esta lógica y hay un caso que se está investigando donde hay dinero que se le pagaron a miembros del Consejo de la Magistratura por publicaciones académicas, que la verdad es bien discutible en todo sentido eso, por el señor Luna Gálvez, papá del señor Luna Morales, jefe del señor Urresti en el Congreso de la República, y ese señor está eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, entonces, ¿de qué tipo de CV o academia estamos hablando para los que van a llegar a un cargo tan importante? Y por supuesto, van a tener los miembros del Tribunal Constitucional elegidos con ese tipo de parámetros, la estatura y el tamaño moral que les adjudique el señor Luna Gálvez. Así de concreto, así de sencillo. Y esto no es una buena noticia para el Tribunal Constitucional y no lo es, por supuesto, para el país tampoco, lamentablemente, ¿no es cierto? Y han habido otros pronunciamientos también. Gino Costa ha dicho que, por cierto, tiene dudas que este reglamento pueda llevar a los mejores al Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar qué dijo. Se ha dicho acá que este reglamento nos va a permitir elegir a las mejores personas. Yo tengo mis dudas, porque el 75% del peso de la evaluación final se construye alrededor de la evaluación de la trayectoria profesional. Y esta se determina en base a documentos. ¿Cuántos años fuiste profesor? ¿Cuántos años fuiste abogado? ¿O cuántos años fuiste juez o fiscal? Pero no hay nada en esos 75 puntos que den cuenta si fuiste bueno, si fuiste regular o si fuiste malo. Bueno, ahí está, me parece que Gino Costa lo expresa con mucha claridad. Entonces aquí lo que manda es el papel. Entonces, si tú presentas un montón de cosas que den cuenta de las cosas que has hecho, no importa lo que eso haya concretamente significado, si ha sido bueno para la sociedad, si haya significado algo relevante. No, papelito manda, a lo campo, papelito manda. Vas, llenas, eso te puede dar 75 puntos. Y no importa que no tengas integridad moral o ética, porque como eso es de 1 a 12, y a que te pongan 3, con 3 de 100 puedes terminar en integridad y en solvencia moral, en trayectoria ética, puedes terminar siendo miembro del Tribunal Constitucional. Imagínense usted, por eso es que los hermanitos hacían ser y pabilo del Estado, de la manera como usted ha apreciado cuando escuchó indignado, indignada seguramente, los CNM-audios. Es así como se han manejado las cosas en el Congreso de la República y vamos a tener un Tribunal Constitucional que lamentablemente va a desdibujar mucho de lo que este tribunal, con todos sus problemas y con todas sus tensiones, ha tratado de, con algo de coherencia, mantener, pese a que en algunos casos han tomado decisiones que son muy cuestionables, pero es parte de lo que es posible discutir en una actuación judicial. Pero ahora lo que va a pasar es que todo lo que haga el Tribunal Constitucional, o buena parte de eso, porque van a llegar casos que le interesan a estos congresistas, va a ser a favor de esos intereses que me parece no son los que una sociedad democrática debe privilegiar o defender. Eso ha pasado con el Tribunal Constitucional, pero ha pasado también algo en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué cosa es esto? El Jurado Nacional de Elecciones ha respondido a la pretensión de algunos parlamentarios, sobre todo de algunas bancadas, en particular la de Acción Popular y otras que se han ido como colando en esa pretensión de que no puede, no debe, no es posible, no es viable, es contra la ley y contra la Constitución pretender una reelección. Es decir, no puede ser candidatos en el proceso electoral que se avecina o que ya estamos en marcha y, por cierto, no pueden participar de este proceso. Eso que ya estaba clarísimo, que eso que era ya desde mi modesto punto de vista pues indiscutible, porque así es como se planteó desde el comienzo, pues para unos era una ventana de oportunidad para tratar de contrabandear un criterio distinto en un Jurado Nacional de Elecciones que se está rearmando también a la sombra, porque nadie está mirando con atención lo que ahí está sucediendo. Y entonces el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, no pueden postular, no pueden ir a una reelección. Y esto da cuenta de dos cosas, de la angurria de algunos que están ahí en el Congreso de la República de querer doblegar la ley para atornillarse en el cargo, y en segundo lugar es evidente que al argumento que ha sostenido el Ejecutivo y en particular el Presidente de la República
de que hay algunos que quisieran llegar por la fuerza al poder y traerse abajo al presidente y al ejecutivo para que puedan efectivamente revertir este asunto que el Tribunal Nacional de Elecciones ha dicho ya de manera fehaciente no se puede producir. Es decir, no pueden ir a otra elección estos parlamentarios. No hay calentado al día siguiente. No hay. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque imagínense ustedes lo que eso podría significar. Y esto es lamentable. Aquí hay, de todas maneras, que repetir algo que puede sonar como muy, ya casi cliché, pero este Congreso tan vergonzoso para buena parte de quienes seguramente en este momento nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo, es producto del voto de la gente, porque llegó por justamente una elección popular. Entonces, fíjese bien y trate de, el próximo proceso electoral, pues no apostar por gente de esta naturaleza. Y ahí me parece que hay varias agrupaciones políticas que se presentaban como democráticas, salvadoras, decentes, buenas, han terminado pintándose de cuerpo entero, y esta es el antecedente que tienen ustedes que tener en cuenta, el comportamiento que han tenido en este Congreso de la República. Desde mi punto de vista, Chao Acción Popular, Alianza por el Progreso, y bueno, por supuesto, el Partido Unión por el Perú y varios otros que usted puede ya personalmente evaluar por su comportamiento hoy día, porque ya han empezado haciéndoselo de forzados, me ha costado elegir por esto y por lo otro, lanzándose las precandidaturas de quienes evidentemente se les veía a la distancia ese interés por, de todas maneras, participar en las próximas elecciones. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, ya, no van, no podrán reelegirse los parlamentarios que tenían esa pretensión. ¿Qué más ha sucedido el día de ayer? Manuel Merino de Lama, que es presidente del Congreso de la República, expresión indiscutible de la precariedad de la política en nuestro país, es como si hubieses trasladado el Congreso de la República a la sala de los Picapiedra, no solo por su comportamiento, sino por la manera como estereotipada, como establece o cree que se deben establecer las relaciones en un país con tantos niveles de violencia entre los hombres y las mujeres. Ayer salió a hablar. Y claro, como le ha quedado todavía el ojo medio golpeado, ¿no? Y le ha quedado todavía lo que el presidente Vizcarra, en 2 o 3 oportunidades directamente, le dijo al cuestionar su actitud antidemocrática de generar un golpe de Estado, pues ayer trató de darle el vuelto. Y lo que hizo es criticar al presidente de la República diciendo que no se debe seguir metiendo por el Congreso, sino más bien que tiene que resolver sus problemas. Sus problemas del presidente de la República son varios, no solo los que está mostrándose en una gestión que claramente en algunos aspectos está siendo ya a estas alturas poco eficiente, sino también en todo lo que personalmente puede haber terminado involucrado de una otra manera, digo, en casos e investigaciones fiscales. Vamos a escuchar qué dijo el señor Merino de Lama. Bueno, yo lamento que el presidente siga tocando el Congreso dentro de su laberinto en que se encuentra. Que él solucione sus problemas, que él dé las respuestas que tiene que dar, que la población espera. Más allá no podemos comentar. Ahí dice que busque salir de su laberinto. Claro, está tratando de meter una cuña ahí, aprovechando que el presidente de la República está, ya digo, no solo sindicado, vinculado a este caso relacionado con su actuación como presidente regional de Moquegua, sino a varios otros que están saliendo en el camino y terminan, creo yo, poniéndole en una situación que ya debe estar haciendo su contabilidad, porque a partir del 28 de julio del próximo año, pues se le van a venir con todo y de todas maneras. Pero el señor Merino de Lama representa ese Congreso de la República que solo le exige en idoneidad a los que van a ser miembros del Tribunal Constitucional un 12%. Pero el señor Merino de Lama probablemente, inclusive en esa elección, bastante disminuido lo principal, es decir, la idoneidad moral para un cargo tan importante como ser un Tribunal Constitucional, y yo creo que el señor Merino de Lama no llega ni siquiera a ese pobre puntaje que le están poniendo, algo que por supuesto escasea en el Congreso de la República, y esto no es una especulación. Usted mire los comportamientos que hay de algunos parlamentarios. Ayer, por ejemplo, ha habido o se ha conocido una denuncia de un funcionario del Congreso de la República que ha denunciado a la congresista Cecilia García. Esta señora Cecilia García
que es pues muy histriónica, es una señora que sobreactúa para hacerse notar. Parece que los problemas le vienen desde muy temprano en su vida porque ha tenido ese comportamiento, miente permanentemente, negó ser fujimorista en un momento, negó que iba a ir al Congreso de la República, negó que todo lo que estaba haciendo públicamente para tratar de exhibirse ante la gente tenía como punto de partida un interés por llegar a la política, y terminó de la mano del señor Luna Gálvez, y ha dejado a veces y en varios momentos sentado en la banquilla, en el banco de los suplentes, al señor Urresti, inclusive, para que vean ustedes. Y ha sido denunciado por un funcionario público que es parte de la comisión que tomó una decisión en torno a los temas relacionados con el sistema previsional de nuestro país, que no era en la dirección que quería Podemos y la señora Cecilia García, que querían liberar los 100% de los fondos de las AFPs y todo. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia es que esta señora le dio su teléfono de este funcionario y de los congresistas que votaron en contra de lo que proponía Podemos a determinados personajes que han venido haciéndole llegar a través del WhatsApp o a través del teléfono amenazas a estas personas del Congreso por no haber apoyado la postura de Podemos. Dígame usted si eso no es una actuación, ya desde mi punto de vista, no solo antiética, sino ilegal, claramente. Primero, por la protección de los datos. No puedes estar dando el teléfono a una persona a cualquiera porque se te ocurre. Uno. Y en segundo lugar, para los fines que finalmente se los dio, para que le hicieran saber, entre comillas, seguramente su descontento, en los tonos que uno entiende van a ser los que están disconformes con una decisión, a quienes les atribuyen ser además los voceros y los que protegen a las AFPs. Entonces esto es muy, muy grave. Claro, pero no es grave un comportamiento de una persona de esas características, que tiene una denuncia en RENIEC por tener doble identidad. Imagínense ustedes, ¿cómo puede llegar a ser congresista una persona de esa naturaleza o con esas características? Que tiene denuncias por violencia, que tiene además serios cuestionamientos por su manera, diría yo, bastante cantinflesca de expresarse, pero por otro lado, sobreactuada, histriónica, donde revalora la mística, como Alan García el año 88 en Huamanga, de Sendero Luminoso. Y una persona así, claro, tiene tribuna para poder, con mucha demagogia, tratar de mostrarse como la gran hacedora a favor de los más desprotegidos. Y sí que son desprotegidos los que diligentemente aportan a la ONP o a la AFP y no tienen un beneficio real que pueda llamarse digno. Pero esa no es la vía. Pero ese tipo de congresistas le ponen nota a lo que es moral o inmoral. Por eso es que solo le ponen 12 a los que van a llegar al Tribunal Constitucional. Porque ellos saben que si se les aplicara a ellos, no llegan ni a 3, ni a 4. ¿Ah? Algunos con esfuerzo a 5. Entonces estamos frente a una crisis que la verdad cada vez nos pone frente a gente que es peor, y peor, y peor. Y eso que hemos tenido ya en el Congreso, gente realmente muy mala, como se dice, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a regresar al Congreso de la República. El señor Merino, por supuesto, es presidente de ese Congreso. No podría ser presidente de otro Congreso. De ese Congreso es presidente de la República y está aprovechando las circunstancias. Mientras que el señor Martos, que es el presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que hay grupos interesados en que las elecciones no se realicen. También, de alguna manera, no sé si esta elección ha sido posterior a la de Merino, pero respondiendo a algo que ha sido ya una línea de respuesta al Ejecutivo por lo que está pasando en torno al presidente de la República y los pleitos en los que va a estar metido dentro de poco. Vamos a escuchar qué dijo el señor Walter Martos. Todas las semanas se están levantando temas en torno al presidente en lugar de enfocarnos en aquellos temas que son importantes para la población. Y a eso se refiere el señor presidente de la República. Indudablemente que hay grupos interesados, y ella lo ha manifestado, y eso lo hemos corroborado, grupos interesados que las elecciones no se realicen de acuerdo al cronograma que se ha establecido, por diferentes factores y por diferentes intereses. Ahora, esos grupos, ustedes solamente pregúntense quién está interesado en crear una inestabilidad del gobierno y se va a dar solo ustedes la respuesta. Es más, sus voceros salen a cada momento. Ustedes, por lo que se manifiesta y por lo que se dice, pueden identificar de dónde viene esta presión. Bueno, ahí está el representante del Ejecutivo hablando sobre lo que consideran está detrás
de lo que ellos entienden es una arremetida contra el presidente de la República, con esas denuncias que el presidente ha dicho no tienen asidero. Yo matizo claramente con el presidente de la República. Yo creo que algunas de ellas sí tienen, y lo que hay que decir, y el presidente haría bien en reiterar ese mensaje cada vez que le pregunte, que se haga respetando la Constitución, que cuando termine su paso por Palacio de Gobierno, él se someterá y colaborará con lo que hoy día disponga el Ministerio Público. Punto. Y lo otro es evidente que ya hemos notado que está tratando de ser aprovechado por sectores que evidentemente no son afines al sistema democrático y quieren traerse abajo todo para, como he dicho aquí también, retraso oportunidades, tal vez tener una mejor posición en ese juego que quieren iniciar. No les ha ido bien con la vacancia, han intentado últimamente también desestabilizar y no han conseguido porque ya la mayoría de las personas en nuestro país también razonan y dicen, ya falta tan poco para que se vaya el señor Vizcarra y hay que dejar que termine. Entonces, y claro, estamos sometidos a esta dinámica que creo yo también en alguna medida está siendo aprovechada por el Ejecutivo para no dar cuenta de lo que está haciendo o debería hacer en torno a resolver algunos problemas que se derivan de la pandemia. Y no está bien, ayer hubo un acto del cual con razón creo los colegas periodistas se quejaron porque el presidente de la República ayer no quiso hablar y han hablado sus ministros. Yo digo, está bien, a veces tiene que evitar exponer. Le gusta tanto salir a hablar, no puede dejar de hacerlo cuando hay cosas que tiene, por cierto, que responder. No al fiscal, no al juez, no al sistema de justicia solamente, que eso ya tiene una vía y un camino trazado, sino a la ciudadanía, que requiere permanentemente saber qué cosa es lo que está pasando y qué tan cierto o no, desde la perspectiva del presidente, es todo lo que se está diciendo sobre él, porque ahora hay nuevas denuncias que se están iniciando y algunos fiscales, por cierto, que se les nota a la distancia un ánimo por hacerse conocidos de querer tempranamente incorporar al presidente de la República en sus investigaciones. No digo que no tienen que incorporarlo si hay elementos, pero comenzar por ahí, como he dicho, me parece un poquito jalado de los cabellos. A lo que debería el gobierno estar abocado es esto. Hay una investigación que ha difundido UNICEF, ayer se ha presentado y vamos a seguramente en los próximos días tener a los autores aquí para poder conversar y profundizar con ellos, da cuenta de lo siguiente: cuáles van a ser las consecuencias concretísimas, y lo están siendo ya, de la pandemia en nuestro país. La pobreza en el Perú se va a incrementar de 20.2%, que era en 2019, 20.2% es altísimo la pobreza, va a subir a 30.3%, es decir, va a subir 10 puntos la pobreza el 2020. 10 puntos de pobreza, ¿cuántas personas creen ustedes que son? 3.300.000 personas van a terminar siendo pobres, ¿no? Que van a caer a la pobreza y se va a retroceder 10 años en lo que ha sido la lucha contra la pobreza. Es decir, los 10 últimos años se borran, porque esos 10 puntos que lamentablemente van a haber de pobres, adicionales al 20% que había, van a lamentablemente romper eso que se ha hecho en los últimos años, ¿no es cierto? Este dato es muy importante, ¿no? La población más afectada es la que se encuentra en la sierra rural. Escuchen ustedes, el índice de pobreza pasará en la zona rural de 44.5% a 57.8%. Por eso es que el dato general, ¿no es cierto?, el promedio, oculta la intensidad de estos problemas en algunas regiones y hace bien este estudio en diferenciarlos. Del 44.5% pasará al 57.8%. Y en la selva rural, miren ustedes, miren el drama, pasará de 36.6% a 51.5%. Aquí, cuando se ha hablado de las consecuencias de la pandemia, básicamente se ha centrado en el desempleo, en que las empresas no están trabajando a lo que debería ser su habitual ritmo, ¿no?, y a sus capacidades plenas, y eso va a generar evidentemente vulnerabilidad en los sectores que van a dejar de estar vinculados a esos procesos productivos. Pero en la sierra y en la selva, los datos de cómo se va a mover la línea de la pobreza son fundamentales, mirar con atención, y no se está haciendo. Pero eso es en términos de ingresos, es decir, van a perder sus ingresos y van a pasar por debajo de la línea y van a estar en una situación de pobreza. Pero los que están un poquito por encima de esa línea tampoco es que la estén pasando mejor, porque son sectores con altas vulnerabilidades y con poca capacidad de ejercer sus derechos básicos en una atención
de salud, educación, seguridad y justicia que un Estado no les está brindando de manera eficiente y por lo tanto es muy parecida a su situación. Y este dato puede terminar siendo mayor en términos de falta de acceso o vulnerabilidades. Si uno ve el incremento, por ejemplo, en Lima Metropolitana, con un incremento de 7.7 o en la costa urbana con un incremento de 10.1, la pobreza extrema se va a incrementar 2.8%, era 2.8 en 2019 a 6.3%. Es decir, la pobreza 10 puntos y va a casi triplicarse el porcentaje de pobres extremos que teníamos el año pasado. Estos son lo que tenemos que mirar, ¿no? Los más afectados, el número de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza monetaria se incrementarán, escuchen ustedes, niños, niñas, adolescentes, que ya en sí mismos son tremendamente afectadas, porque hay impactos diferenciados en una sociedad tan diversa y compleja como la nuestra. Niños, niñas, adolescentes, se va a incrementar la pobreza de 2.862.222 en 2019 a 4.095.898 niños, niñas, adolescentes, según el estudio que ha publicado por UNICEF. Esos son los temas que hay que discutir. No presidente y su laberinto, no el otro que me están atacando. No, estos son los problemas que hay que resolver. No cómo meto a mi gente al Tribunal Constitucional, no cómo repongo ilegalmente a personas que no han demostrado capacidades para estar en el sistema educativo, no ampliándole el año de vigencia a las combis estas que matan todos los días en las calles por 10 años más, ¿no? No legislando a favor de determinados intereses. Mirando esto, no haciendo demagogia con la NPE, la ONP y las AFPs, no, resolviendo estos problemas. ¿Y cómo se hace? Eso no saben los congresistas, porque no están interesados, por cierto, en que esto pueda suceder. Y hay otros datos que, por cierto, vamos a, seguramente en otro momento, Carito Yancur, el productor de este programa, ya está coordinando con los autores para que vengan a explicarnos con más detalle qué cosa es lo que esto significa. En el ámbito de las investigaciones, o lo que se dice van a ser estas sobre las adquisiciones que ha hecho el Congreso, el gobierno, y sobre todo la manera como se ha venido administrando determinados medicamentos en pacientes COVID-19, que hoy día es parte de una discusión muy seria que ha llevado a tomar decisiones de retirar determinadas medicinas porque están afectando a los pacientes cuando están ya en una situación hospitalaria y por encima de lo que inicialmente plantea en el o genera en el cuerpo el coronavirus, pues también tiene que ser explicado, sin lugar a duda, cuáles fueron los criterios, cómo se tomaron, por qué se compró tanto, por qué de esa manera. Eso tiene que ser investigado, tiene que hacerse con diligencia más que con histrionismo. Y eso es una cosa que debería el Ministerio Público, por el bien de sus investigaciones, tenerlo en cuenta. ¿Qué cosa es lo que ha dicho la señora Macetti, que es la ministra de Salud Pública en nuestro país? Que ellos hacen un equilibrio entre riesgos y beneficios para comprar determinados medicamentos y sugerir su aplicación en el tratamiento de COVID-19. Vamos a escuchar qué dijo la señora Macetti. Nuestro interés es que nuestros pacientes tengan hasta donde sea posible la máxima oportunidad de recibir algo que les permita disminuir su carga viral. Uno hace un equilibrio entre los riesgos y los beneficios, y en ese sentido, si todavía tenemos la posibilidad de que algo nos pudiera hacer efecto y los riesgos son mínimos, la decisión que se toma en forma corporativa, estando todos de acuerdo, es la decisión que se ha tomado. En ese sentido, la compra de los medicamentos en ese momento se hizo en ese sentido. Y por otro lado, nosotros vamos a continuar comprando los medicamentos que necesitemos ya para los otros usos. Bueno, es verdad, eso tiene dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, que lo que conocemos ahora no era lo que se conocía al inicio en torno a cuál era, digamos, el mejor tratamiento para mitigar los impactos del COVID-19. No para pararlo, no para frenarlo, no para detenerlo, no para evitarlo, no, sino para mitigar sus impactos. Y entonces ahí había prueba y ensayo, había que ir probando y se daban alertas, había retrocesos, se volvían a sugerir, y en eso no estaba aquí y en otra parte del mundo. Entonces hay un elemento ahí que puede ser atendible en términos de explicación,
de este equilibrio que dice Pilar Macetti, estaban tratando de buscar en qué es mejor administrar. Pero cuando la evidencia y la información iba claramente mostrando en una dirección que el uso de determinados medicamentos no contribuía o más bien podía estar generando mayores riesgos, ahí es donde debió o debía haberse discutido y planteado los protocolos necesarios para utilizarlo solamente en algunos casos o dejarlo de utilizar en todos. Y estamos hablando del ámbito hospitalario y, por supuesto, otra historia es la que hay que discutir en materia de el inicio de la presencia del virus en el cuerpo cuando esto todavía produce algunos síntomas que son leves. Pero en todo caso, aquí hay una discusión, en todo caso, aquí hay que dar una explicación y en todo caso, aquí es donde hay que hacer una evaluación. Pero que tiene que ser técnica, estrictamente científica, para no hacer que la política o la justicia, con el poco conocimiento que pueden tener estos temas, termine tomando decisiones cuando hay que tener en cuenta la opinión de los que saben esta materia. Y el Perú tiene, pese a que la ciencia y la tecnología son el patito feo, lo más dejado de lado, hay gente que de propio esfuerzo ha podido fortalecer sus capacidades y tiene no solo reconocimiento nacional e internacional en esta materia. Pero todo esto tiene que, por supuesto, someterse a una mirada exhaustiva para ver qué cosa es lo que pasó y cuáles fueron esos criterios que la señora Macetti dice de manera colegiada se tomaron para utilizar o no determinados medicamentos. La señora Molinelli, Fiorella Molinelli, que saben ustedes es la presidenta ejecutiva de Salud, ha dicho que no se puede o no se debe adelantar opinión sobre los criterios y protocolos clínicos. Esto después de que se generó una tremenda polémica cuando despidieron a la directora del Instituto de Investigaciones del propio de Salud, que había hecho un estudio que daba cuenta que en 5.000 y un poco más de pacientes se había identificado que el uso de determinados medicamentos no había sido satisfactorio y por el contrario había generado un incremento significativo de personas que terminaron en riesgo mayor y algunas perdieron la vida. Vamos a escuchar a la señora Molinelli que dijo. Respecto a este estudio que usted señala, lo que hicimos, apenas tomamos conocimiento a través de las redes sociales, igual que ustedes, fue ponerlo a conocimiento del comité de expertos. Nosotros no podemos adelantar opinión respecto a los criterios y protocolos clínicos porque eso le corresponde al ente rector. Eso lo vamos a dejar siempre en el lado riguroso, técnico, científico. A ellos son a los que les corresponde. Y como también se ha aclarado, la ficha clínica del MINSA se acaba de retirar recientemente porque no evidencia, digamos, ninguna mejora en el estado de los pacientes. Bueno, a ver, ahí hay toda una discusión, una polémica que ya ha generado además el interés del Congreso de investigar y van a llamar a la señora Molinelli y van a llamar a la señora Macetti para que explique esto y otros temas relacionados con adquisiciones. Y si bien es cierto, hay dudas legítimas que tienen que ser resueltas con mayor solvencia y no solamente, digamos, tratar de deshacerse de la papa caliente diciendo, bueno, lo pasamos a los otros y ellos son los que van a hablar y acá no hay que adelantar ningún criterio técnico. Tiene que la señora Molinelli, que está en el de salud, dar cuenta cuáles son los procedimientos y criterios que se usan para hacer investigaciones y por qué en particular esta y no otras que se han hecho antes han merecido el despido de quien encabezó ese estudio. Eso es un asunto que legítimamente se tiene que reclamar y la señora Molinelli haría bien en, por supuesto, responder, como el tema de las adquisiciones también. Pero como digo, todo esto tiene que hacerse de manera objetiva. Pero si tenemos un Congreso que lejos de buscar esclarecer los hechos, trata de encontrar en este tipo de situaciones la munición para gatillar en contra de determinados sectores que quiere desestabilizar para ellos, por supuesto, ganar más terreno, pues se desvirtúa lo que legítimamente uno esperaría que se ahí investigue y se pregunte. Y lo mismo pasa con algunos fiscales. Si hay y son atendibles algunos elementos que se van conociendo de que puede haber habido favorecimiento o compras irregulares en pruebas moleculares, en pruebas rápidas o en medicinas, por supuesto que el Ministerio Público, alertado por información que entiende razonable, tiene que desarrollarse esas investigaciones de la manera más objetiva posible. Pero si tienes a un fiscal alaracoso que sale a todos lados y cuando le preguntan cuáles son los indicios
le cuesta articular una frase que suene coherente de qué cosa es lo que lo está motivando a seguir esa investigación, desvirtúa el legítimo interés de la ciudadanía de saber qué cosa hay detrás. Entonces hay que tratar de ponerle a estas cosas algo de sentido común y no dejar que se aprovechen las circunstancias para otros fines que no sean los que de la boca para afuera expresan estas personas, que es vamos a llegar hasta el fondo de la verdad. Yo soy muy respetuoso del trabajo del Ministerio Público, sin lugar a duda. Y así como tengo ese respeto al Ministerio Público, no tengo el menor respeto por las cosas que hace el Congreso en materia de investigación, porque no sirven y no han servido de nada a través de la historia reciente de nuestro país, cuando han supuestamente tratado de interesarse por casos de corrupción y han terminado más bien favoreciendo a quienes desarrollaron actos de esa naturaleza. Si no, miren ustedes qué pasó con la comisión de la señora Rosa Bartra en el Congreso de la República. Sirvió para algo de cara a la investigación que había que hacer, que el Ministerio Público se hizo de manera diligente. Entonces hay que tratar de no meter las narices ahí donde no hay conocimiento, no hay capacidad, y ya hay vías para poder profundizar en aquello que supuestamente también motiva a los congresistas a meterse en estos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, otra de las cosas que terminan siendo lamentables desde el modesto punto de vista de este programa tiene que ver con lo que ya ha anunciado el señor Gilmer Trujillo. ¿Usted sabe quién es Gilmer Trujillo? No debe tener la menor idea. Es congresista, se lo presento, de Fuerza Popular, pero preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Y este señor ha dicho que no se va a ratificar el acuerdo de Escazú porque no se ha logrado consenso en el Congreso de la República. Es decir, no se va a ratificar, porque este es un procedimiento muy importante cuando uno se adhiere a un tratado internacional. Primero, el país voluntariamente expresa su interés de adherirse, ¿no es cierto? Va y como Estado dice, yo estoy de acuerdo, y da una posición. Pero para que pueda ser incorporado en el ordenamiento legal, y los tratados internacionales en nuestro país están constitucionalizados y tienen rango constitucional, tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasó con con Escazú, con el acuerdo de Escazú? El Estado peruano dijo, yo lo firmo. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo, el Ejecutivo hizo su trabajo, todos los ministerios pertinentes, las autoridades pertinentes dieron su punto de vista que era necesario. ¿Qué cosa es lo que Escazú plantea, o el acuerdo de Escazú plantea? Que, digamos, hay que generar participación ciudadana en materia de administración de los recursos naturales, que tiene que hacerse esto con, digamos, cuidado para no afectar no solo a las comunidades y al medio ambiente en términos concretos de lo que un proyecto, por ejemplo, en funcionamiento por funcionar puede generar, sino para cuidar lo que termina siendo un patrimonio universal, que es justamente, en nuestro caso, por ejemplo, entre otras cosas, la Amazonía, y tiene que haber pues un tribunal ambiental para sancionar si esos tipos de barbaridades que se han cometido en nuestro país y en otros se siguen cometiendo. Es una cosa razonable de acceso a la información, de participación ciudadana, de transparencia y de sanción a quienes no cumplen con eso. Entonces empezaron los lloriqueos internos, la demagogia, esos nacionalismos y chauvinismos baratos de que esto es una imposición internacional, que la soberanía. Yo me escuchaba hace bastante tiempo argumentar soberanía en un país como el nuestro, cuando en otros casos calladito nomás, como por ejemplo, ¿no? Cuando estamos frente a una controversia internacional porque una empresa nos ha llevado al CIADI. Ahí nadie se queja, cuando el CIADI a veces dice que el Estado peruano pague, y nadie se queja y dice, no, qué malo, soberanía, no. Pero como es un asunto relacionado con esto, salen pues una serie. Y muchas de estas personas están vinculadas a los intereses que tratan de evitar que se hagan con transparencia estas cosas. Entonces, ¿qué cosa va a hacer el Congreso? No lo va a ratificar. Y eso nos deja, la verdad, con altos niveles de intervención. Hemos presentado El Editorial con Glaxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.